iPhone 13 con iOS 15 versus iPhone 12 con iOS 18. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento o un speed test y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos que literalmente se llevan solamente un año. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. Mientras tanto te recuerdo que el iPhone 13 es modelo 2021, cuenta con el procesador A15 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Mientras que el iPhone 12 es modelo 2020, cuenta con el procesador A14 Bionic y con 4 GB de memoria RAM también. Podemos ver que los dos teléfonos prendieron al mismo tiempo. Por alguna razón, con el video de ayer, el iPhone 15 se demoró un poco más. Entonces podemos ver que tenemos el candado grande de iOS 15 en el iPhone 13, mientras que en el iPhone 12 pues no tenemos nada de eso, porque pues ya el candado desaparece cuando se desbloquea. Desde iOS 16 está así. Entonces vamos a mirar primero aquí en configuración cómo estarían las cosas en cuanto a batería, porque vamos a mirar en cuánto terminan las baterías cuando acabemos de hacer el video. Podemos ver que tenemos la carga al 100% recién desconectados, aunque ya en el iPhone 12 me aparece 9 minutos y en el iPhone 13 todavía no se actualiza. Y aquí tenemos una condición de 90% para el iPhone 12 y 100% para el iPhone 13, pero el iPhone 13 pues parece que viene con la batería reprogramada. Eso ya lo hablaremos en mi canal principal. Así que pues la condición de batería según TresuTools y Coconut está en 80% para el iPhone 13. Entonces los dos teléfonos cargados al 100%, recién desconectados, todas las aplicaciones actualizadas, todas las aplicaciones cerradas. Ahora más adelante también vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vámonos con Snapchat, iPhone 13 primero, vámonos ahora con YouTube. Claramente el iPhone 13 debería de ser primero que el iPhone 12, ya que es un poco más nuevo, tiene un mejor procesador. Pero pues de igual forma la diferencia debería de ser muy mínima. Interesante, acabo de notar que el iPhone 12 tiene más brillo, me parece. Vamos ahora a mirar por acá los videos shorts. Vamos a ver de pronto si aquí notamos alguna diferencia. Bien, pues vemos que no. Vámonos a la pantalla principal, deslicemos aquí rápidamente. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Bueno, en el iPhone 13 tengo la sesión iniciada, en el iPhone 12 no. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 13 primero, aunque el iPhone 12 pues venía aquí atrásito apenas. Vamos ahora a mirar por acá, en la pantalla de inicio. Vamos ahora a mirar por acá algunos Reels. Vamos a ver si de pronto notamos alguna diferencia, deslizando por aquí. No, nada de eso, como puedes ver. Por cierto, el día de hoy ya las personas pueden ir a recoger el iPhone 16. Déjenme saber si ustedes han comprado alguno. Vámonos ahora con Instagram. Y mira lo rápido el iPhone 13. Que de igual forma pues la diferencia no es que sea muy grande tampoco. Vamos a deslizar por acá. Bien, vamos a mirar los Reels. Bien, bastante bien en los dos teléfonos. De igual forma el iPhone 12 todavía sigue siendo un muy buen teléfono. Aunque con iOS 18 sí me parece a mí que ha bajado un poco el rendimiento de la batería. O sea, la autonomía como que ha bajado un poquito. En cuanto a rendimiento, pues sí está bastante bien. Pero pues a comparación con iOS 16 o iOS 17, pues sí hay una diferencia, ¿no? Vámonos ahora con X. Por cierto, en Instagram me da la sensación de que el contenido carga un poco más rápido en el iPhone 13. En el iPhone 12 como que se queda un momentico en gris. X abrió un poco más rápido en el iPhone 13. Vamos a deslizar por acá rápidamente. Bien. Sino que es que me queda un poco difícil con la mano izquierda en el iPhone 13. Ven así. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 13, bastante rápido, ya lo tenemos abierto prácticamente. Está cargando el contenido. Y de igual forma hasta aquí atrásito pues venía el iPhone 12. Pero fíjate que el contenido como que carga un poco más rápido en el iPhone 13, me parece. Mira, como que carga un poquito más rápido el contenido en el iPhone 13. Mira, ahí puedes verlo. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Speed Test. El iPhone 13 un poco más rápido. Vámonos ahora con TikTok. Bien, prácticamente ninguna diferencia. Vamos a seguir deslizando por acá rápidamente. Sino que me da como la sensación de que el iPhone 13 como que reacciona un poco más rápido cuando tocas la pantalla. Bueno, esa es como la sensación que me da, ¿no? Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Bien, prácticamente iguales. La diferencia es muy mínima. Bien, vamos a entrar en algún bloque de estos. Vamos a deslizar rápidamente. Bien, ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Netflix.
El iPhone 13 un poco más rápido, podemos verlo aquí, pero pues de igual forma la diferencia es muy mínima. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 13 bastante rápido, en el iPhone 12 pues tengo la sesión iniciada, pero pues de igual forma la diferencia no debería ser pues grande. Vámonos ahora con Amazon. En esta ocasión nos salió como esta animación en el iPhone 12. Vamos a seguir mirando por acá, vamos a entrar en algunas publicaciones como estas. Fíjate que el iPhone 12 bajó bastante el brillo. Mira eso, el iPhone 12 bajó bastante el brillo. Vamos a deslizar, vamos a ver. El iPhone 12 está bastante caliente. El iPhone 13 está solamente tibio. Para las personas que de pronto no sepan, porque ya he recibido varios comentarios, cada vez que se baja el brillo de esta forma y tú quieres subirlo aquí y ves que no se mueve para nada, es simplemente porque está caliente, ¿ok? Cuando se calientan los teléfonos bajan el brillo de esta forma. Es como un intento de refrescarse. Entonces por eso es que pasa bien. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Pero de igual forma en el iPhone 12 bajó bastante rápido. Normalmente baja como el brillo cuando está mucho más caliente, pero pues en este momento está caliente, pero no demasiado. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. Ven, ya lo tenemos abierto en el iPhone 13. Y aquí enseguida pues el iPhone 12. Vamos a mirar algunas publicaciones cualquiera, sino que las aplicaciones aparecen de forma diferente. Eso es debido a que en iOS 15 hay algunas aplicaciones que no son compatibles, entonces toca descargar una versión un poco más viejita. Mientras que pues el iPhone 12 está actualizado a su última versión de iOS 18, entonces pues todas las aplicaciones son compatibles. Fíjate que al momento de deslizar aquí en eBay, vemos que al iPhone 12 como que le cuesta un poquito más de trabajo a comparación del 13. Mira como que se ve que se caen como los fotogramas, digámoslo así. Vamos a mirar otra publicación por acá, deslizamos. Mira como que en el iPhone 12 se ve que se caen un poco los fotogramas, ¿no? Vámonos ahora ya con Mercado Libre. El iPhone 13, bastante rápido. Y pues el iPhone 12 aquí atrásito apenas. De pronto notemos más la diferencia cuando estemos abriendo algunos juegos, ya que son un poquito más exigentes que estas aplicaciones. Entonces vamos a cargar aquí diferentes publicaciones. Vamos a cargar esta otra de acá. Bien, deslizamos. Vamos a cargar esta publicación de aquí. Deslizamos. Bien, bastante bien en los dos. Vamos a mirar las baterías, 100% para el iPhone 13 y 98% para el iPhone 12. Vamos ahora a mirar con algunos jueguitos, a ver si de pronto aquí notamos más la diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Ya más adelante abrimos más juegos, a ver qué pasa. Tenemos el modo juego en el iPhone 12 con iOS 18. En el iPhone 15 pues no lo tenemos, ya que esa es una novedad de iOS 18, pero fíjate aquí la diferencia. El iPhone 13 abriendo más rápido. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Mira la diferencia que hay. No está descargando configuración ni actualización porque ya los había descargado desde antes, y en el iPhone 13 ya lo tenemos prácticamente abierto. Y mira que ya con estos juegos, aunque sean livianos y todo eso, de igual forma vemos que hay una diferencia bastante notable. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Mira el iPhone 13 como está de rápido. Ya lo tenemos abierto en el iPhone 13. En el iPhone 12 pues todavía seguimos esperando. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en el 12. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Fíjate que en el iPhone 13 todavía no ha bajado el brillo, mientras que el iPhone 12 ya lo tiene bastante bajito. Aquí tampoco deben de estar descargando actualización ni nada de eso porque ya los había descargado desde antes. Y no puede ser, con este juego se abrió más rápido el iPhone 12 y pues se notó bastante la diferencia. Ok, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el PUBG. Vamos a ver si me deja abrirlos al mismo tiempo, porque creo que por el Game Center no me deja. Y en esta ocasión con este juego sí parece que el iPhone 13 está cargando mucho más rápido que el iPhone 12. Aquí tampoco están descargando actualización porque ya los había descargado desde antes. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 13. Mientras que seguimos esperando por el 12 y ahora sí ya lo tenemos abierto en el 12. Entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Asphalt.
Podemos ver que el iPhone 13 lo está abriendo mucho más rápido que el iPhone 12. Y con este juego parece ser que también hay una diferencia bastante grande. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 13. Seguimos todavía esperando por el iPhone 12. Y ahora sí ya abrió en el iPhone 12. Vamos a tocar la pantalla al mismo tiempo para mirar la animación del carro. Bien. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a mirar las baterías. No puede ser, ya tenemos 99% en el iPhone 13. Pero extraño porque con el video de ayer todavía seguiría con 100%. No sé muy bien esta diferencia de la autonomía que se debe. Pero de igual forma en el iPhone 12 tenemos ya un 96%. Entonces ya tenemos estos juegos abiertos, las demás aplicaciones abiertas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos detrás hacia adelante. Y vamos a mirar qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Asphalt, abierto en los dos. Lo que es el PUBG, por alguna razón cerrado en el iPhone 13, abierto en el iPhone 12. Lo que es Free Fire no puede ser, cerrado en el iPhone 13, abierto en el iPhone 12. Porque algunas veces o en algunas ocasiones funcionan de una forma y después funcionan de otra. Creo que el calor también influye un poco en eso. Vámonos ahora con lo que es Subway Surf, abierto en el 12, cerrado en el 13. Pero ¿por qué? Tan raro. Pero ¿por qué? No he cerrado ninguna aplicación. Vámonos ahora con Temple Run 2, cerrado en los dos teléfonos. Temple Run 1, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos teléfonos. Reaccionando rápido. Vámonos con eBay, abierto en los dos teléfonos, reaccionando rápido. Vámonos con Amazon, abierto en los dos teléfonos y creo que reacciona un poco más rápido el iPhone 12. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en el 13, cerrado en el 12. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en los dos teléfonos. Speedtest, abierto en los dos teléfonos. Lo que es Twitch, abierto en los dos teléfonos. Pero fíjate que el iPhone 13 reacciona mucho más rápido. Mira que el iPhone 12 como que le cuesta un poquito más de trabajo. Mira que el iPhone 12 se ve como que le cuesta un poco más de trabajo. Pero el iPhone 13 reaccionando bastante rápido. Vámonos ahora con X, abierto en los dos teléfonos, pero igual al iPhone 13 le cuesta mucho menos trabajo reaccionar que al iPhone 12. Mira el iPhone 12 como se está pegando, qué raro eso. Creo que el calor o el sobrecalentamiento es lo que también influye. En este momento el sol está pegando fuertísimo en todas las paredes de esta habitación. Entonces de pronto por eso, no lo sé, pero fíjate el iPhone 12 cómo se ve. Mientras que el iPhone 13 pues está mucho más fluido. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos, reaccionando rápido, pero el iPhone 13 le cuesta menos trabajo reaccionar. Vamos a mirar por acá en los videos. Míralo, es que aquí lo puedes ver. El iPhone 13 está fluidísimo, mientras que el iPhone 12 le cuesta. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos teléfonos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. También reaccionando rápido, aquí sin ningún problema en ninguno de los dos. Lo que es Pinterest, abierto. Lo que es YouTube, abierto en los dos. Pero aquí igual el iPhone 13 reacciona un poco más rápido. Y por último vámonos con Snapchat, abierto en los dos. Baterías, iPhone 13 98 y iPhone 12 95. Entonces ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. No sé, pero mira, el iPhone 12 se ha puesto como lento, qué raro. Extraño eso, porque el iPhone 13 está fluidísimo, sin problemas. Pero el iPhone 12 sí como que le ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Mira ese delay que tuvo el iPhone 12. En la primera prueba del Antutu, esto fue con iOS 18, la misma versión que tienen ustedes, sino que pues simplemente al yo tener las versiones beta pues me llegó primero. En el iPhone 12 tenemos un resultado de 871.107 puntos. Para el iPhone 13 tenemos un resultado de 1.215.611 puntos. En el iPhone 12 la primera prueba salió muy bajita, así que pues yo espero siempre que se enfríen y vuelvo y hago la misma prueba. Y podemos ver que nos ha subido en los dos teléfonos. El más alto en el iPhone 12 fue de 1.110.256 puntos. En el más alto para el iPhone 13 fue de 1.308.387 puntos. Ahora vamos a mirar en el Geekbench. Entonces podemos verlo aquí, iPhone 12, iOS 18. Tenemos para el single core 2100 puntos y para el multicore 4728 puntos.
Mientras que para el iPhone 13 con iOS 15, esta fue la última actualización de iOS 15 porque la siguiente fue iOS 16. Tenemos 2264 puntos para el single core y 5457 puntos para el multicore. Así que pues podemos ver que los puntajes están bastante altos en los dos teléfonos, pero pues están un poquito más altos en el iPhone 13. En cuanto a rendimiento, sinceramente no hay una diferencia muy grande que digamos entre estos dos teléfonos, pero por alguna razón al iPhone 12 le costó un poco más de trabajo volver a abrir las aplicaciones que ya tenía abiertas. O sea, cuando vuelves a las aplicaciones y quieres interactuar, ahí es donde se veía que al iPhone 12 le costaba un poco más de trabajo. Es un poco raro porque en otras pruebas que he hecho no ha pasado tanto así, porque este teléfono sí se calentó bastante, que el brillo todavía está bastante bajito, podemos verlo aquí. Pero el iPhone 13 no le afectó tanto. Mira, es que mira la diferencia. Mira, si ves, mira acá. No se ve ningún cambio en el iPhone 12. Bien, en esta ocasión no vamos a hacer como comparación de batería, ya que pues más adelante los pienso hacer. Simplemente que me estoy quedando muy corto de cargadores. Sinceramente, tengo los cables y todo, pero no tengo los adaptadores, las cabecitas. Entonces pues me estoy quedando muy corto de cargadores, me va a tocar comprar. Entonces bien, cualquier duda, cualquier pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Déjame saber cómo viste al iPhone 12 con iOS 18. Fíjate que todavía no se refresca, el brillo nada que sube. El iPhone 13, cero problemas. Cualquier duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.